Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad ofreceremos a todas y todos ustedes algunos conceptos de la Mesa 4 que lleva por título La distribución de competencias en la impartición de justicia electoral. Lo anterior en el marco del seminario Nuevos Tiempos Electorales, que tuvo verificativo en Boca del Río, Veracruz. En esa mesa se reflexiona y comparten criterios y opiniones en torno a las esferas de acción de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, a la luz de la vigente reforma en materia político-electoral. Siga con nosotros, por favor. Bueno, después del agotamiento de estas instancias partidistas, bueno, teníamos pues la instancia o instancias ordinarias estatales, ¿no? Si es que en el Estado se previera, ¿no?, la existencia de un medio específico de este respecto, o en su caso, aun y cuando no fuera lo suficientemente explícita la legislación electoral del Estado, sí se pudiera deducir por medio de la interpretación. Y finalmente, una vez agotada, ya nos están haciendo aquí la maldad, una vez agotada la instancia ordinaria, bueno, pues poder acudir, ¿no?, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea a través de su sala regional o a través de la sala superior, o incluso a partir de los criterios que ha tenido sala superior con las dos instancias, ¿no? Es decir, en última instancia a través del conocimiento vía recurso de reconsideración. Este era el esquema que teníamos anteriormente. A raíz de estas elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral, ¿no?, para renovar dirigencias del PRD, ¿qué tuvimos?, ¿no? Porque las opciones eran francamente pues varias, ¿no? Íbamos a tener actos del partido, actos de la autoridad electoral, ¿no? Y dentro de los actos de la autoridad electoral íbamos a tener actos de juntas distritales, juntas de entidad federativa o juntas locales, y también determinaciones de órganos centrales del instituto, de manera preponderante de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y de la comisión, ¿no?, la comisión esta de vinculación, no me acuerdo cómo se llama, una de estas comisiones nuevas que se crearon. O sea, iba a haber actos de todo. Entonces, en función del tipo de acto que se tratara, pues podíamos imaginarnos la posibilidad de que hubiera la necesidad de agotar la instancia partidista, ¿no? O eventualmente también la necesidad de agotar la instancia ordinaria prevista por la legislación estatal, pero también, no, sobre todo porque había posiciones plausibles, si ustedes quieren verlo así, o cuando menos eran discutibles en términos argumentativos, ¿no?, que en esos casos, aun y cuando hubiera un acto de la autoridad electoral, no estaba fungiendo como autoridad en términos estrictos, sino asumiendo una función propiamente casi partidista, y lo que habría la posibilidad de que las autoridades jurisdiccionales de los estados conocieran de estos asuntos. Pero también existía la posibilidad, tratándose de actos de las juntas distritales y de las juntas locales, incluso del recurso administrativo de revisión, ¿no?, antes de acudir, en su caso, a la instancia o medio de impugnación previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Entonces, teníamos un esquema, opciones de posibilidades amplio, ¿no?, y la legislación no nos resolvía nada porque el legislador no se ocupó o no pensó, ¿no?, cómo ir articulando estas nuevas. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos? Tuvimos actos relativos a la conformación del padrón, ¿no?, que por acuerdo de sala superior se ordenaron remitir a la instancia partidista para su resolución. Entonces, hubo cierto tipo de actos que se encomendó su resolución a la Comisión Nacional de Garantías, que creo que todavía sigue existiendo, aun cuando ya estatutariamente debiera
haber habido un cambio incluso de denominación. Pero también tuvimos actos de organización de la elección relacionados con candidaturas y con actos propiamente de preparación de la elección y eventualmente actos encaminados a la definición de los resultados de esos comicios, en donde el criterio que se siguió fue directamente el medio de impugnación previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en específico, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. No, pero aún más, a raíz de un criterio adoptado por Sala Superior, en el caso de controversias partidistas, en este caso de comicios organizados por el INE, que tuvieran que ver con resultados, pues ya acabó convirtiendo la Sala Superior a la reconsideración en una instancia ordinaria, porque lo que adoptó en ese recurso de reconsideración, no me acuerdo el número, 954, si mal no recuerdo, es pues como está funcionando como una instancia ordinaria, procede la reconsideración como segunda instancia. Aquí lo que es curioso es como que tratan de hacer el parangón con el juicio de inconformidad, ¿no?, de diputados y de cómputos distritales de diputados y con los cómputos de entidad federativa de senadores. A mí me dijeron que no hay, porque incluso en esos casos, por regla general, son definitivas las resoluciones y solo en ciertos y determinados casos procede la reconsideración, cuando menos en los términos en los que fue creada en esa reforma. Estamos hablando de 1993, cuando desaparecen los colegios electorales para las elecciones de diputados y de senadores, y en contrapartida lo que hace el Poder Revisor de la Constitución es establecer una instancia excepcional de revisión, ¿no?, que se previó y sigue estando contemplada en el artículo 60 de la Constitución Federal. Pues bien, entonces tenemos estas dos, pero adicionalmente, ¿no?, tenemos ya actos partidistas relacionados con la traducción de esos resultados que ya están definidos en escaños o en cargos partidistas. ¿Por qué? Porque ya se realizó la asignación para los órganos nacionales y todavía hasta la fecha creo que están llevando a cabo asignaciones porque van como por partes del país. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León acaba de ser hace 1 o 2 semanas la asignación correspondiente. Bueno, y en esos casos parece ser que la solución es volvemos al esquema anterior, ¿no? Entonces, asignación de diputados de instancia, entonces se va a la instancia partidista, eventualmente se irá a la instancia prevista en la legislación electoral del Estado, ya no importa si está o no previsto medio de impugnación, a la luz de los criterios de la Sala Superior tendrá que conocer, y eventualmente juicio para la protección de los derechos político-electorales y también, en su caso, recurso de reconsideración. Bueno, este es tan solo un esquema, un botón de muestra, ¿no?, del estado de cosas en el que nos encontramos en estos momentos, y nos vamos a topar con muchos y más casos. Yo, el que cada vez me viene más a la mente es, ya lo mencionaba el magistrado Avilés, es esto de nulidades por rebase de topes. ¿Cómo vamos a determinar? No, porque la fiscalización va a estar a cargo del INE, ¿no? Entonces va a haber, ¿no?, la cadena impugnativa, ¿no?, o local, ¿no?, o local, porque la definición de los resultados y la validez de los comicios se va a dirimir en el ámbito local y en revisión en las instancias federales, ¿no? Pero va a haber pronunciamientos diferenciados, entonces eso se va a poner de a peso, ¿no? Entonces, sí va a exigir una tarea de coordinación entre las distintas instancias jurisdiccionales, o sea, vayámonos haciendo cargo de esa problemática. No, la cuestión relacionada con la casilla única va a también presentar sus propias y particulares dificultades. Pero en fin, mi punto, ¿no?, al traer a colación todos estos es mi pregunta que adelantaba. Bueno, ¿qué tanto se compadece este nuevo esquema de cosas con el discurso del federalismo judicial, ¿no?
Incluso yo tengo algunas dudas de las bases conceptuales, ¿no?, de la contradicción de criterio 6, ¿no? No me termina de quedar claro, ¿no?, qué estamos entendiendo aquí por federalismo judicial, porque parece ser a raíz, ¿no?, de los 3 criterios que se propugnan en la contradicción de criterios. Es uno, el deber de implementar procedimiento idóneo por la instancia local ante la falta de previsión de un medio de impugnación. El deber de reencauzar en supuestos como el anterior, ¿sí? Y 3, el surtimiento de la definitividad y la de la garantía del recurso efectivo. Pero en las distintas partes en las que se toca, ¿no?, se habla, ¿no?, de acudir a la instancia estatal antes, ¿no?, antes de acudir a la instancia federal. Entonces, como si se tradujera como en un requisito, ¿no?, cuyo agotamiento pues, es necesario para poder acceder. Entonces, ¿cuál es la función de la jurisdicción federal? ¿O cuál debiera ser la función de la jurisdicción? No sé, y el problema no solamente es en el electoral, lo tenemos en el amparo desde hace más de 100 años, o sea, esta es no una disfunción, ¿no?, podemos, si quieren llamarlos, una peculiaridad, ¿no?, de la manera en la que hemos ido instrumentando las cosas aquí en México, que por lo demás, pues cada sistema es distinto. No podemos plantearnos ser como los estadounidenses o como los europeos, digo, porque cada contexto responde a su propia historia y necesidades. Pero si entendemos por federalismo como un mecanismo de distribución territorial del poder, porque a final de cuentas lo que hace es eso, ¿no? Así como pues tal vez, ¿no?, lo que debiéramos ir pensando es si la instancia federal debiera ser una revisora de la regularidad, ¿no?, estatal, ¿no?, o ir perfilando las cosas como se discutió. Recuerdo algún artículo que escribió Carlos Arenas Batis, recién incorporado el juicio de revisión constitucional electoral. Él lo que planteaba es que era necesario, ¿no?, que era necesario redimensionar el tipo de violaciones que podían conocerse en el juicio de revisión constitucional electoral para que no fuera cualquier tipo de violación constitucional, sino solamente aquellas directas, ¿no?, violaciones directas a la Constitución. Hasta donde yo recuerdo, creo que incluso hubo una reforma al 99 en ese sentido, ¿no? Hubo una reforma al 99 que se presentó allá, empezó a tramitarse por el año de 96 y concluyó en el 97, se logró exitosamente incorporar la palabra violaciones directas a la Constitución, ¿sí?, después de un cansado y largo procedimiento de reforma constitucional. Y a las no sé cuántas semanas vino la reforma importante del 13 de noviembre del 2007 y se dejó el texto como estaba antes de esa reforma, que recién se había hecho al 99. O sea, son de esas peculiaridades que no tomaron en cuenta el nuevo texto que tenía el 99 y con esas reformas lo dejaron como estaba originalmente en 1996. Sí, entonces, sí, yo creo que sí, hablar de federalismo judicial no debe significar solamente engrosar las instancias, ¿no? Deberíamos ir perfilando, ¿no?, y eso pues, debemos irlo construyendo, creo que entre todos es cómo podemos dotar de significado a lo que dice el 40 de la Constitución, de que cada entidad federativa determine en su propio marco interior, ¿no?, lo relativo a sus cuestiones, ¿no? Obviamente yo entiendo esto es mucho más difícil hacerlo, ¿no?, decirlo que hacerlo, ¿no?, sobre todo porque hoy en día pues ya son muy pocas cosas las que podemos imaginarnos no tengan que ver con derechos humanos. Y entonces, en la medida en que el discurso y el influjo de los derechos humanos va bordeando y comprendiendo todos los aspectos imaginados e imaginables del derecho, bueno, siempre habrá, ¿no?, o siempre existirá la posibilidad
pues de que a raíz de ese expediente haya la posibilidad de revisión, ¿no? Pero en fin, aquí un poco mi alegato es, pues vayamos pensando y vayamos entendiendo, porque yo sí soy un convencido, y aquí retomo unas palabras que recuerdo haber leído de Luis Prieto Sanchís, ¿no? Quien él se planteaba, si hubiera necesidad, ¿no? Si hubiera necesidad de prescindir de alguna justicia constitucional, dice, ¿no? La única imprescindible, decía él, es la jurisdicción ordinaria, ¿no? Porque es la que conoce, ¿no?, de la aplicación de la Constitución de manera cotidiana. No podemos, creo yo, de manera razonable plantearnos, ¿no?, la posibilidad de que todo pase, ¿no?, a las instancias federales. Entonces, estamos ante el reto, ¿no?, de aprovechar esta gran reforma electoral, pues para ir entre todos fortaleciendo a la jurisdicción electoral, y ese reforzamiento pasa necesariamente por el fortalecimiento de la jurisdicción ordinaria, que es precisamente la que todos ustedes llevan a cabo. Y con eso yo terminaría mi participación. Agradezco a todos ustedes su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magistrado Marco Antonio Zavala Redondo. Y bueno, así planteadas las cosas, en efecto, quizá esta mesa bien pudo haberse denominado retos y perspectivas del sistema jurisdiccional electoral mexicano, en razón precisamente de las dos intervenciones que bien han planteado eso, los retos y las perspectivas, y lo que está por hacer, lo que están por hacer, en efecto, todos ustedes. Bueno, a partir de estas dos muy buenas intervenciones, pues yo estoy casi seguro que se detonan ya participaciones, preguntas y comentarios en torno a las mismas. Queda entonces abierta el periodo para que, pues, me permito yo invitarlos a formular esas preguntas, esos comentarios, esos planteamientos, por favor. Magistrado, por favor. Magistrado, por favor. Muy buenas tardes, buenos días. Felicito la exposición de los que fueron magníficas, o nos confunden más, pero nos aclaran bastante la competencia. Y felicito a Marco Antonio Zavala, que sabemos de su gran experiencia, habiendo sido secretario general de nuestro máximo tribunal electoral, pues tiene toda la visión. Quisiera hacer, mi pregunta es, y siguiendo la teoría que manejó alguna vez el compañero Héctor Solorio, según este sistema competencial, parece que lo que se tiende es a desaparecer a los tribunales, a las autoridades locales. Pareciera que él manejaba en su teoría la desaparición de las autoridades electorales. Pues esa sería mi pregunta. A ver, si es una pregunta teórica, no sé si la respuesta pueda ser teórica. Yo creo más bien, los hechos, pues pudiera que sí, ¿no? O sea, todo indica que en algún momento de la negociación política, claro, de las instancias, ese fue un escenario, o cuando menos el escenario inicial planteado por al menos una de las fuerzas políticas involucradas en la reforma, ¿no? Afortunadamente no fue así. Sería poco compatible, creo yo, ¿no?, ese camino, ¿no?, ese camino con la idea de fortalecer el Estado federal, ¿no? O sea, sí son lógicas contrapuestas una de la otra. O sea, yo me hago cargo que sí hay una preocupación, ¿no?, a cargo de las fuerzas políticas, ¿no?, en relación con el funcionamiento de la justicia electoral, digo,
pero la solución no creo que esté en la desaparición. Hay muchos otros aspectos que creo que bien articulados, ¿no?, garantizarían un mejor funcionamiento de la justicia electoral, y creo que algunos de esos aspectos relevantes no fueron abordados con esta reforma. El magistrado Avilés ya mencionaba uno muy claro, no solamente de las instancias jurisdiccionales, también de las administrativas. En tanto no haya una manera de garantizar una autonomía económica para el funcionamiento, pues sí existe el riesgo, ¿no?, de que las autoridades electorales tengan que estar lidiando, ¿no?, con mecanismos o formas de presión o chantaje, ¿no?, por parte de las instancias financieras, que son las que confieren pues los recursos en última instancia. Entonces la cuestión no creo que haya sido, o no pasaba necesariamente o no únicamente por la manera de selección, ¿no?, de las autoridades electorales, sino también por incorporar garantías suficientes en el funcionamiento de las mismas, y algunas de ellas, insisto, siguen siendo aún materia pendiente. Magistrado Avilés. En el acuerdo número 90 del pacto con el que se inició la administración pública, se estableció de manera literal la desaparición de los órganos administrativos electorales y de los órganos jurisdiccionales electorales. Ante esa situación, en su oportunidad, los integrantes de los tribunales y salas electorales de la República Mexicana comparecimos ante diversas instancias, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. Hicimos diversos planteamientos, varios de ellos de los que nos encontramos en la mesa, en los que hacíamos referencia a la necesidad de salvaguardar, en términos del artículo 40 de la Constitución Federal, el régimen interno de los estados, la calidad soberana de los estados. Tanto y más que en algunos casos los tribunales y salas electorales de la República Mexicana, y hoy incluso hay algunos presentes, como es el caso de Aguascalientes, formando parte del Poder Judicial, de Chihuahua, formando parte del Poder Judicial, en el caso del Tribunal Electoral de Morelos, formando parte del Poder Judicial, incluso en el estado de Veracruz, formando parte del Poder Judicial, y se hizo notar que una expresión de ese tipo vulneraba la integración de los poderes judiciales en esas entidades federativas. Hubo otras expresiones en el sentido de que fueran órganos constitucionales autónomos, ¿no? Varios estados tenían esa realidad constitucional. Por ejemplo, Michoacán se comportaba como un órgano constitucional autónomo. En su oportunidad, Chihuahua fue un órgano constitucional autónomo, más tarde adscrito hacia el Poder Judicial. Pero independientemente de las realidades y las adscripciones, lo cierto es que es trascendente e importante la actividad de un tribunal electoral local en la entidad federativa. No se puede homogeneizar las prácticas políticas y electorales en la República Mexicana como si fueran una receta. Hay que advertir características particulares en cada entidad federativa. El caso, por ejemplo, del estado de Oaxaca, donde municipios más de 420 lo integran bajo usos y costumbres. Su realidad es muy diferente, por ejemplo, al estado de Nuevo León. En el caso del Tribunal Electoral del estado de Chiapas, con características y particularidades diferentes, a los que yo apuesto las mejor de las venturas, porque esta realidad constitucional y legal que actualmente tiene Chiapas le va a importar unos grandes retos a resolver en el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque sin haber adecuado todavía su normatividad interna, se enfrentan a un proceso electoral donde una Suprema Corte ya determinó que se resuelva bajo el modelo anterior. Entonces se desfasan del procedimiento nacional. Si esa lógica hubiera ocurrido, bueno, el mismo Senado hubiera tenido una consideración diferente como la tuvo en el estado de Oaxaca incluso. No se puede hablar de una federación fortalecida sin tribunales fortalecidos.
Hoy la federación está en lo jurisdiccional. Ante la propuesta que hubo de llamar Tribunal Nacional de Elecciones, eso no pasó. Se quedó como Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial Federal Electoral, perdón, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se quedó la federación en lo jurisdiccional. Incluso, en el caso en particular, lo que puede verse desde mi perspectiva con cierto riesgo es que se hayan separado del Poder Judicial los tribunales, porque no se responde al esquema que a nivel federal está con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nosotros hemos empujado a que en términos de la propia reforma constitucional, que habla de que deben gozarse de las mismas garantías del artículo 17 constitucional, los tribunales electorales permanezcamos en el Poder Judicial de las entidades federativas. Yo en lo particular lo veo con riesgo porque no me parece fortuito o desafortunado que estos grandes actores políticos nos hayan sacado de la férula del Poder Judicial. Pero sí apuesto que sería un gran error el pensar eliminar estas instancias jurisdiccionales electorales. La Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana ha llevado esta discusión en los niveles de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y legislaturas locales en diversos momentos. Con el magistrado, por ejemplo, José Miguel Salcido en Chihuahua, por ejemplo, con el magistrado Reinaldo Lascano en su oportunidad del Estado de Puebla, también empujamos esta característica. Con Jaime del Río en Michoacán empujamos esta característica, porque además en un diagnóstico que levantamos de la justicia electoral de las entidades federativas, el 97% de las sentencias dictadas por los tribunales electorales eran confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les comparto, de los apartados de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el apartado electoral de la justicia electoral local es el que mayor porcentaje de ratificación tiene. ¿Cómo se puede hablar de cooptación en los poderes fácticos? ¿Dónde está esa comprobación? Provengo de un estado cuya integración ha tenido los 3 partidos políticos importantes. Se olvida que la transición política de este país no inició de lo federal a lo local, se inició de los municipios a la federación. La fortaleza democrática de este país está en la instauración de tribunales y órganos electorales fuertes y consolidados. Pero cuando lo propusimos, muchos se llegaron a jactar, y recuerdo incluso artículos en primera plana que referían que lo único que reclamábamos era el tema vinculado a nuestra estabilidad en el empleo. Ese no es el tema. Nosotros somos pasajeros, nosotros somos momentáneos. El tema no es la discusión del trabajo, el tema es que existan instituciones y órganos electorales que respondan a la realidad que cada una de las entidades tiene en el país. Me parece que el asunto no ha terminado. Por supuesto que no ha terminado. Ni siquiera podríamos decir que estamos a la mitad. Me parece que Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ha dado elementos importantes con esta tesis de federalismo judicial, porque efectivamente hoy en varias entidades podemos conocer y requerir a órganos nacionales, incluso a órganos de dirigencias de partidos políticos nacionales. Es el caso, por ejemplo, de cuestiones de maximización de derechos, como el derecho de petición. En el caso, por ejemplo, de Sinaloa se dio esta circunstancia. En el caso de Morelos tuvimos un asunto vinculado a una destitución de un comité directivo estatal, donde se involucró al Comité Ejecutivo Nacional, y el Tribunal Electoral Local participó de esos requerimientos, de esos apercibimientos. Quizás lo que haya que apuntar ahora es que técnicamente ya no estamos en un federalismo judicial. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.